Estimados participantes, un placer estar con ustedes en otra semana más. Esperamos que todos estén tan entusiasmados como en la primera semana. A continuación recibirás las orientaciones necesarias para realizar las actividades de la semana. ¿Estamos listos? En la semana anterior hablábamos de los textos expositivos. ¿Por qué retomar los textos expositivos en esta segunda semana? La razón es porque al hablar de texto tenemos que tomar en cuenta la estructura, y la estructura de un texto expositivo va a variar atendiendo a su forma. Por la forma pueden ser narrativos, argumentativos, descriptivos. Atendiendo al análisis de un texto, estos pueden ser periodísticos como la crónica, entrevista, reportajes. Por la exposición de los conceptos, estos pueden ser sociales, como son las actas, informe, contrato y currículum. Veamos entonces. Van Dijk establece que la macroestructura, a diferencia de la microestructura, es de nivel más global. Se define como un denominador común proposicional o conjunto de macroproposiciones que describe una situación o curso de eventos como un todo, de tal manera que las oraciones o elementos que la constituyen implican acciones o componentes de un episodio general. Veamos aquí la imagen. La microestructura está relacionada con cada una de las oraciones que conforman un texto. Entonces, cada una de esas oraciones que forman el párrafo deben estar ordenadas de manera coherente, atendiendo la ortografía y la sintaxis. La macroestructura se refiere al tema. La superestructura se refiere a las partes del texto, es decir, en la superestructura debe aparecer el inicio, el desarrollo y la conclusión. Hablemos un poco de la microestructura. La microestructura son cada una de las partes o oraciones que conforman un párrafo. Entonces, a partir de este párrafo es que formamos lo que es la microestructura. La microestructura son cada una de las oraciones que forman el párrafo. Entonces, a partir de la conformación de cada uno de los párrafos, la unión de cada uno de esos párrafos es lo que conforma lo que llamamos supraestructura, que es el esqueleto del texto. Veamos este ejemplo de lo que es la silueta de un texto. Como podemos observar, en esta imagen tenemos una parte que se refiere a lo que es la coherencia, y del otro lado vemos cómo aparece el conjunto de la coherencia global. Al comunicarnos mediante texto, son muchas las posibilidades de hacerlo y que exista una interrelación real. Estos diferentes tipos de texto se distinguen por el tipo de elaboración que posee y su estructuración interna, por la intención que tiene el emisor al producirlo, así como el para qué lo ha escrito o dicho, cuál es su objetivo. También se diferencian entre sí por el uso del habla, es decir, por los niveles o registros que se han utilizado. Veamos ahora un ejemplo del texto argumentativo. En este ejemplo de texto argumentativo se habla sobre la red social Facebook. ¿Cómo podemos elaborar ese texto? Un texto argumentativo se elabora a partir de una tesis. Esta tesis viene a ser lo que es el título. Como ustedes pueden observar, aparece en color amarillo. Para el primer párrafo de nuestro texto argumentativo, aparece la definición de lo que es Facebook como red social, sustentado a partir de la tesis de su creador, que esta parte aparece en color gris. Veamos el segundo párrafo. En el segundo párrafo del texto argumentativo van a aparecer los argumentos acompañados de diferentes conectores que en este texto vamos a verlos resaltados en color azul. En el tercer párrafo van a aparecer los argumentos en contra.
y estos argumentos en contra aparecen resaltados en color rojo. Para la elaboración de la conclusión del texto argumentativo, se retoma de nuevo lo que es el concepto o definición de red social, resaltando la responsabilidad de los usuarios en el manejo de esta red social. De igual forma, vemos cómo también en la conclusión aparecen los conectores que forman parte esencial dentro de un texto. Entre los conectores más utilizados en la elaboración de un texto argumentativo, tenemos conectores de oposición, de causa-consecuencia, de adicción y de tiempo. En la estructura del texto expositivo es fundamental la presencia de los conectores lógicos. Este tipo de conectores indican la organización y estructura del texto. Veamos otro ejemplo de un texto con estructura causa y efecto. En esta imagen aparece lo que es la causa, seguida del efecto que produce la lluvia ácida que vemos en el texto. Entonces, por lo que el texto causa y efecto va a aparecer primero la causa, seguida del efecto que provoca esa causa en determinada circunstancia o problema. Para finalizar, se debe tomar en cuenta que cada tipo de texto responde a una estructura oracional ordenada y coherente en cada uno de los párrafos, que las oraciones que componen un párrafo es lo que se denomina microestructura, que la unión de todas estas oraciones es a lo que denominamos macroestructura, y la unión de cada uno de estos párrafos conforma lo que es la supraestructura del texto. Entonces, vamos, adelante, estimados participantes, el futuro está en aquellos que se atreven a luchar por un sueño.